Ahora Radio. Te hacemos compañía con toda la información y la mejor música. FM 88.7. Quédate conectado. Ahora Multimedios se activa. Somos Grupo Bahía Energía. Contribuimos al desarrollo del país generando fuentes de trabajo en la región e incrementando la inversión productiva nacional. Aportamos valor agregado a través de nuestras unidades de agro, alimentos y energía y las impulsamos al mundo. Somos GBE, comprometidos con un futuro sostenible y sustentable. Celebramos el Día Mundial de las y los donantes de sangre durante todo el mes. Por eso lanzamos la campaña Poner el brazo, donar sangre salva vidas. Como sabemos, la sangre no se puede fabricar. Solo con la solidaridad de personas dispuestas a donar podemos conseguirla. ¿Sabías que una persona donante salva 4 vidas? Y podés ser vos. Solo te lleva 10 minutos. Si tenés más de 18 años, gozás de buena salud y pesás más de 50 kilos, sumate. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión del Puerto y Ayúdale. En primavera, florecen los mejores beneficios con la tarjeta que más te rinde por sus descuentos en el acto. Si no la tenés, acércate a Petonaldo Rego 58 Local 4 y pedila. No tiene costo de mantenimiento y es gratuita. MH Card, la ventaja de estar en Montehermoso. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, Apadea Bahía Blanca y Fundación Cian. ¿Te gustaría saber cómo trabajamos en la planta de Dow en Bahía Blanca? En Dow queremos que conozcas en primera persona todos nuestros procesos. Por eso, ya abrimos las inscripciones para las visitas virtuales a nuestro complejo productivo. Conoce más sobre esta iniciativa en dowxp.com.ar o en nuestras redes sociales, @DowArgentina. Llega Parking Bahía, un nuevo método de pago para el estacionamiento medido. Mejoramos para que sea más rápido y fácil estacionar. Podés cargar crédito desde tu celular o pagar en comercios adheridos. Parking Bahía te permite estacionar por zonas, contar con 10 minutos de tolerancia para iniciar el estacionamiento, consultar tu saldo y los puntos de venta autorizados. Sumate a Parking Bahía y gestiona tu estacionamiento estés donde estés. Una ciudad más ordenada la hacemos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. ¿Querés lavar tu auto y no sabes dónde? Lavadero Pueyrredón. Hacemos un lavado eficiente y de calidad. Deja tu vehículo en buenas manos. Contactanos al 291-474-3996. Encontranos en Pueyrredón 840, de lunes a sábados de 8 a 18. Pedí tu turno, nosotros nos encargamos. Lavadero Pueyrredón. Excelente atención garantizada. ¿Sabías que ante la desaparición de una persona no tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia? Las primeras horas son fundamentales para su localización. Si conocés prostíbulos encubiertos, situaciones de trabajo forzado o víctimas de grooming, comunícate a la línea 145. Es anónima, gratuita y está disponible las 24 horas durante todo el año. 145. No dudes, llama. Honorable Consejo Deliberante. ¿Nos ves, nos escuchás y nos seguís? En Ahora Multimedios.
a un tema que venimos hablando mucho, que ya lo hemos hecho con esta misma persona, pero por vía telefónica, y como siempre digo, nos quedan muchas cosas afuera por teléfono, y por eso le enviamos una invitación. Hubo problemas de salud en el medio, hubo viajes, hubo todo, tempestades atrás. Ya podemos presentarla. Es María Ibáñez, que es investigadora del CONICET, es doctora y magíster en economía. Estás en la Secretaría de Posgrado, si no me equivoco, de investigación del Instituto de Investigaciones del Sur. Buenos días, primero que nada. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien? bien. Finalmente pude venir, perdón. Sí, no hay problema. Se va posponiendo todo. La última vez que hablamos, habíamos abordado el estudio que habían hecho sobre pobreza energética, pero quizás lo que más se abrió el diálogo había sido sobre, bueno, qué iba a pasar de aquí en adelante, si se había podido sacar del medio alguna distorsión, esto de la segmentación que no fue tan estudiada o tan bien aplicada, y cuál iba a ser la situación de aquí en adelante. La primera pregunta con la que abro es eso, ¿qué estás viendo ahora respecto de eso que habíamos hablado, de esto que se iba a hacer una canasta, de los consumos por encima de cierto tope? ¿Qué estás observando vos? Bueno, en realidad, el gobierno sigue en la línea de ir quitando progresivamente los subsidios a la energía. Digo, es un claro objetivo que tiene este gobierno. Y entonces lo que estamos viendo mes a mes es un aumento en las tarifas tanto de gas como de electricidad en diferentes porcentajes que en general están por encima del crawling peg, ¿no? De este 2% que devalúa mensualmente nuestra moneda. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, la realidad es que nosotros teníamos tarifas muy atrasadas. Porque siempre a mí lo que me gusta explicar es que nosotros recibimos subsidios en algún sentido vía dos caminos. Por un lado, el subsidio en sí, que está establecido en función de la segmentación de tarifas que se implementó en 2022 y se está modificando con un montón de cosas, pero también hay una realidad, es que hay una parte del costo de generación de la energía que vía tarifas igual no se cubre, porque nosotros sabemos que el aumento de tarifas está regulado y entonces las tarifas aumentan cuando el Estado Nacional lo permite o lo autoriza. Entonces, nosotros recibíamos subsidio de la energía vía dos caminos diferentes. El subsidio posta, como le digo yo, y el atraso de tarifas que alguien lo tiene que salir a cubrir. Lo que está pasando ahora es que están habilitando, por un lado, la actualización de las tarifas en los tres componentes de nuestra tarifa, en transporte, en distribución y en el costo de generación per se, y a su vez están restableciendo cómo es la segmentación de tarifas. Sin dudas, en lo que tiene que ver con pobreza energética, el efecto directo de esto es un aumento de la pobreza energética, porque nosotros en el mundo, en realidad, la pobreza energética se mide en función de un concepto que es gasto excesivo, ¿no? Si hay familias que gastan más del 10% del total de sus ingresos en pagar energía, luz, gas, garrafa, leña, lo que sea, esas familias son consideradas pobres desde el punto de vista energético. Obviamente, los precios aumentan, nuestros salarios en términos reales están cada vez peor, aumentó el desempleo, entonces la pobreza energética naturalmente aumenta. No siempre coincide, o sea, no es una condición necesaria que sea una pobreza que coincida con la de la canasta básica, por ejemplo. No necesariamente. Sí es verdad, nosotros en el estudio que hicimos en 2021 encontramos mucha coincidencia en los hogares que son monetariamente pobres y multidimensionalmente pobres con aquellos que son pobres energéticos. Pero una de las cosas que resultó de ese estudio y que justo el otro día hablábamos con Romy Pires, es que hoy por hoy el tema de la energía atraviesa a hogares de ingresos medios, digamos. De hecho, ellos estuvieron con el plan calor y una de las cosas que se observó es que en el macrocentro de la ciudad había solicitudes de garrafas y otra de las cosas que nosotros observamos en otro estudio hay que familias que tienen conexión a la red de gas natural están yéndose a utilizar garrafas porque le tienen miedo a la cuenta de gas. Entonces vos con la garrafa tenés un control directo sobre lo que consumís. Claro. Pero cuando prendés la hornalla del horno y no sabés qué te va a pasar con la tarifa, después puede ser una sorpresa. Ya lo pagaste y lo medís cada vez que prendés o apagás con la garrafa. Exacto. Ok. Exacto. Y en situación del estudio que están haciendo, ¿ya pudieron finalizar el relevamiento que estaban haciendo con el municipio? ¿Está en proceso eso? Mira, el relevamiento que hicimos con el municipio, la verdad que desde el equipo del IES fue un esfuerzo enorme y lo pudimos terminar a tiempo. Estamos terminando de procesar todas las encuestas.
y armar la base de datos, hacer pruebas de consistencia. Digo, esto al ser algo que es estadísticamente representativo, tiene muchos pasos de comprobar, hacemos control aleatorio de las encuestas de la carga, pero calculamos que sobre fines de este mes ya va a estar toda la base de datos lista y empezaremos a elaborar los informes. El primero que va a salir naturalmente es el de pobreza multidimensional, porque es el que después abarca cada una de las aristas que nosotros trabajamos, y iremos lanzando los informes una vez por semana, cada 15 días, dependiendo lo que el resto de nuestros trabajos nos deje hacer, ¿no? Por supuesto. Recién mencionabas esto de los 3 componentes de una tarifa. Hace muy poquito se puso, empezamos a familiarizarnos con unos términos. Siempre que hay un cambio brusco de política, hay términos que empiezan a surgir, a repetirse. Uno como periodista los escucha, intenta entenderlos. ¿Cuál es la situación de la generación de energía? ¿Cómo se genera energía en todo el mundo, pero particularmente las fuentes que tiene Argentina? Porque se está hablando de eso como un posible problema de acá a un tiempo. Hay un informe de la mayorista de energía que es Gamesa, pero uno a veces no termina de familiarizarse con qué implica hablar de una mayorista, transporte, distribución. No sé si vos tenés... Sí, a ver, yo no soy experta en eso, pero sí te lo puedo explicar. En realidad, Argentina tiene una matriz de generación que depende mayormente del gas natural. Después tenemos lo que nosotros llamamos energía de base, que es esa energía que no es intermitente y que te da como estabilidad en el sistema, de la cual dependemos fuertemente de la energía nuclear, de Atucha 1, Atucha 2, ¿sí? Y después tenemos una diversificación de fuentes, donde también entran las renovables, la solar, la eólica, que hoy explican alrededor de un 14% de nuestra matriz de generación. ¿Cuál es el problema que se está escuchando hoy? Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos es que Atucha, por cuestiones de seguridad, se va a pagar, se va a parar durante 30 meses, y nosotros perdemos casi un tercio de lo que es nuestra energía de base, digamos. Entonces, para nosotros va a ser un problema, porque ¿y por qué hay tanta alerta? Esto de los cortes programados, bueno, ahora salieron a desmentirlos, etcétera. ¿Cuál es el problema que vamos a enfrentar nosotros en verano? Bueno, una de nuestras fuentes más estables de generación va a estar apagada. A su vez, se habla del fenómeno de la Niña, que nos va a implicar temperaturas mucho más altas que otros veranos. Entonces, naturalmente, la demanda de electricidad va a aumentar y no tenemos esa energía de base o esa estabilidad como para hacer frente a una demanda que además va a ser excesiva. ¿Qué pasa? Una de las cosas que mucha gente no sabe y que yo no sabía antes de entrar en estos temas es que nosotros, para generar electricidad, quemamos gas. Bien. Entonces, la fuente más importante es esa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés, digamos, problemas, digamos, tenés una mayor demanda de electricidad, tenés una Atucha apagada y tenés que salir a ver qué vas a hacer para hacer frente a esta demanda. Necesitas producir más, por ejemplo, en Vaca Muerta. Claro, pero ¿qué pasa? En realidad uno no puede decir de hoy para mañana, o digamos, hoy estamos ya entrando... 10. Claro, hoy entramos en octubre y decir, bueno, para diciembre vamos a necesitar más producción de vaca muerta. Que fue un poco lo que pasó en el invierno, que en el invierno salimos a importar gas. Ahora, si nosotros salimos a importar gas, nosotros sabemos que el gas importado lo pagamos a razón de 4 veces lo que pagamos el gas local. Entonces eso hace que el precio mayorista, digamos, el precio del gas en sí aumente mucho, y si eso no se traslada a tarifas, estamos otra vez en un contexto de una necesidad de financiamiento, de subsidio a las tarifas energéticas que es muy alto. Entonces, bueno, es real que la situación del sistema es preocupante en estos términos. Bueno, por una cuestión de seguridad, una de nuestras centrales nucleares se tiene que apagar, y bueno, y hay que ver la alternativa de cómo se va a abastecer la demanda de energía eléctrica, porque encima es verano, ¿no? La demanda de energía eléctrica, si salimos a importar, si de golpe, digo, la política de hacer cortes programados tiene que ver con no salir a abastecer una demanda que es mayor, y sino regular la demanda, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que estaban ayer estaba leyendo, que en realidad Francos esbozó esta idea de los cortes programados, y desde la Secretaría de Energía desmintieron que esa fuese una estrategia que al menos estaban pensando en sólido, ¿no? Sí, en lo residencial, porque Claro. también hay como otro tema con lo industrial que también es complejo. En un contexto también donde, por ejemplo, si uno mira los indicadores, está bajando el uso de la capacidad instalada, con lo cual dice cuánto más pueden resignar de consumo de energía, por ejemplo, en la industria. Sí, en realidad, a ver, en la industria tenés como situaciones distintas, ¿no?
Sí, muchísimo. Hay agroindustrial, hay Totalmente. producción grande. Y hay plantas industriales que si vos les cortás el suministro de gas, se rompen todas, digamos. O sea, y por eso muchas plantas industriales, las que nosotros tenemos en el polo petroquímico, pagan una tarifa donde pagan un canon para asegurarse el abastecimiento, ¿no? Sí. Sí, se mencionaba, creo que en el medio Econojournal, que lo habíamos hablado antes en off, había hablado de que el informe del plan mencionaba industria petroquímica, siderúrgica y bueno, la industrial tradicional. Exacto. Pero bueno, también hay una realidad, nosotros sabemos positivamente que tanto en el uso de la energía, digamos, del gas, de la electricidad, como del agua, digamos, el agua para Bahía Blanca es un problema, sí. En algún sentido hay una disputa entre lo industrial y lo residencial, sí. Porque vos decís, bueno, cuando yo tengo un problema de abastecimiento, ¿a dónde toco? ¿Al residencial o toco al industrial? Lo cierto es que tocar el industrial tiene un límite. Primero porque los industriales en muchos casos pagan una tarifa para asegurarse abastecimiento, entonces ahí está una cuestión regulatoria y legal. Y por otro lado es que vos sabés positivamente que si vos le cortás el suministro a determinadas plantas, las plantas se rompen y digamos, en Bahía Blanca, por ejemplo, son una de las grandes fuentes de empleo. Entonces, bueno, tenés un trade-off. Sí es real que siempre la prioridad está pensar en un recorte del abastecimiento, en una moderación del abastecimiento en lo industrial y no en lo residencial, porque por supuesto primero están las personas. Pero bueno, eso también tiene un límite, ¿no? Sí. Y el problema de abastecimiento que vamos a tener en verano va a ser muy serio. Hace muy poquito fue el workshop de energía que se hizo en la Universidad Nacional del Sur con muchísimas empresas, que me pareció más que interesante. Ayer estuve mirando algunos fragmentos. ¿Cómo está posicionada Bahía en aporte a la transición energética? Hace muy poco una empresa anunció una inversión en el parque eólico, fue una de las primeras que se empezó a hacer. ¿Y qué perspectivas tenemos de acá a mediano, a largo plazo de que empiece a ser una solución en términos de económica, de empleo? Porque uno muchas veces no termina de dimensionar, porque por ejemplo, la construcción de parques eólicos para la construcción emplea a mucha gente, pero quizás después para el mantenimiento no es tanto. ¿Cuál es la realidad? A ver, el workshop estuvo increíble, lo hablábamos en off. Yo creo que la UNS encontró en las empresas una motivación diferente a la que nos motiva siempre a discutir estos temas en cosas que no solo nos importan a los académicos, sino a la sociedad, a las empresas, a los que generan empleo, etcétera. Respecto a la transición, mira, digamos, yo estudio bastante este tema y nosotros, yo siempre lo que digo es que la transición energética es necesaria, está fuera de discusión que nosotros tengamos que ir hacia matrices de generación y de energía, digamos, más limpias. Ahora, siempre mi posicionamiento es, ok, pero nosotros no somos un país desarrollado, tenemos problemas de desempleo, tenemos la mitad de nuestra gente viviendo en condiciones de pobreza. Nunca pudimos explotar nuestros recursos naturales de la forma que lo han hecho otros. Totalmente. Y además nosotros tenemos recursos fósiles, digamos, nosotros tenemos petróleo y gas en cantidades enormes. Digo, para nosotros hacer la transición tiene un costo distinto a un país que no tiene ni petróleo ni gas, porque básicamente ellos no resignan nada, ¿no? Y nosotros sabemos y estamos viendo a Vaca Muerta como una oportunidad, no solamente de sacarnos del problema, digamos, de las reservas y demás, sino que nos va a posicionar en el mercado internacional de una manera distinta. Entonces digo, bueno, si nosotros no explotamos ese recurso, ¿cuál es el costo para nosotros? Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto, lo que vos bien decías, es que nosotros en lo que tiene que ver con la generación de energía renovable, solar, eólica, el hidrógeno verde no está muy desarrollado acá, ¿no? No, en realidad el hidrógeno en sí es un vector que a vos te permitiría hacer almacenable y transportable la energía renovable que vos generás. Y hoy por hoy, digamos, hay solo 2 empresas en Argentina que generan hidrógeno verde, pero no a gran escala, digamos. Es un proyecto que entiendo yo va a llevar algunos años en desarrollarse. Para eso, si querés saber mucho sobre eso, nosotros tenemos una investigadora en nuestro departamento que es Karina Gosowski, que está súper especializada en esto. Pero bueno, en términos... Es un proceso químico muy específico, sí, además. muy específico, muy complejo. Vamos, nosotros en 2020, no me acuerdo, ¿en 2022 o en 2021? Nos fuimos a Alemania con Karina y fuimos a visitar una central nuclear que Alemania acababa de apagar y la estaban reacondicionando para que esa central nuclear sea almacenamiento de hidrógeno verde. ¿Que era Wintershall la que...? No. Ahora se me va a venir el nombre, pero bueno, en términos de la transición nosotros vamos a enfrentar varios problemas. En primera instancia, que vos sabés que cuando
pones en marcha un parque eólico o un parque solar, el 80% de los componentes de ese parque es importado. Hoy nosotros no tenemos capacidad para integrar la industria nacional a la generación, digamos, de partes de energía renovable. Eso es una limitación en el contexto macroeconómico que vivimos. Obviamente es una limitación en términos de poder hacer la transición generando crecimiento y desarrollo de la industria nacional y crecimiento económico, por supuesto. Y lo que vos decías, ¿no? Nosotros más o menos, para que vos te des una idea, la generación térmica genera 8 puestos de empleo por cada megavatio hora que genera. La generación renovable puesta en marcha de los parques está en razón de 3 o de 4, dependiendo de la tecnología, pero cuando está en operación y mantenimiento es 1,2. Entonces, la generación de empleo de un tipo de generación y la otra es muy distinta en cantidad, pero no solo en cantidad, sino también en calidad, ¿no? Digo, la generación renovable tiene una demanda muy alta de empleo, muy capacitado y muy especializado. Electromecánico, bueno, toda la parte del control de los paneles, ingenieros. En cambio, la generación térmica tiene un perfil de demanda de empleo muy distinta, porque vos tenés mucha gente que va a los pozos, que hace trabajo, digamos, que no necesariamente tiene que ser una persona que atravesó un proceso de educación superior, la culminó, hizo un posgrado. Entonces, nosotros, si vamos a hacer la transición, tenemos que pensar en hacer la transición acompañada de un montón de otras políticas que hagan que cuando terminemos la transición o vayamos descarbonizando no empecemos a tener problemas en el mercado de trabajo, problemas en la industria. Hay un problema muy grande de género, ¿sí? Hay un trabajo de la Universidad de La Plata, nosotros estamos empezando a hacer algo un poquito más actualizado. En términos de empleo estamos En términos hablando. de empleo, que muestra que los sectores que tienen mucho potencial para generar empleo verde, o sea, empleo en sectores de muy bajas emisiones, son sectores que están mayormente masculinizados, básicamente son sectores de muy alto nivel de capacitación, son sectores que por otro lado demandan empleo muy joven. Entonces vos decís, bueno, si yo no hago la transición acompañando reformas, tanto desde el lado de la educación como desde el lado del sector, digamos, del mercado laboral, yo voy a terminar la transición con un grave problema, digamos, con mucha gente desempleada que se formó para otra cosa o que no se formó tomando la decisión en base a generación térmica, pero ahora tengo esta generación que no me chupa este empleo. Entonces, bueno, Argentina va a tener muchos desafíos por las propias características de Argentina para hacer la transición. Yo estoy súper de acuerdo con que hay que hacer la transición, pero como en todo, creo que estas agendas que están muy lideradas por los países desarrollados merecen una discusión hacia el interior. Fue un poco la agenda del evento de México, de decir, bueno, América Latina y los países de América Latina, ¿se tienen que sumar de lleno a la agenda internacional o merecemos discutir cómo hacer esos procesos? Exacto, exacto. Porque realmente comprar una agenda de afuera es muy costoso en términos sociales, muy costoso. Entonces, bueno, un poco la discusión y por eso se posicionaba el offshore como una oportunidad, porque en realidad el offshore no deja de ser explotación de gas natural, que es generación fósil, o sea, es explotación de un recurso fósil que es contaminante, ¿no? Sí, obvio. Y en ese sentido, porque se habla mucho de Mar del Plata, Bahía Blanca, ¿cuál es la realidad de eso? ¿En qué sentido? ¿Del offshore? Sí, porque se habla de, entiendo que se llaman los CAN, el espacio de la plataforma marítima que puede llegar a explotar Bahía Blanca, o por lo menos se puede ver beneficiada Bahía Blanca por una cuestión geográfica. Mira, en realidad yo de offshore no sé nada. Cuando me dijeron que me tocaba moderar el panel de offshore, le digo, me están tomando el pelo, creo que es de lo que menos sé. Pero bueno, un poco escuchando a los panelistas que me tocó moderar, la realidad es que la exploración offshore en Argentina es muy incipiente. Hubo una exploración en Mar del Plata que comentaban que esa exploración no fue descubridora en términos de que no encontraron, después de hacer la exploración, gas natural para producción. Como todo, siempre necesita ayuda de infraestructura y de logística, de una inversión extranjera, de alguna empresa que ya lo haya hecho. Sí, totalmente. Y bueno, y una de las cosas que yo les preguntaba a ellos es, el offshore vos me lo estás poniendo como una oportunidad para nosotros. Hasta ahora estamos en etapa de exploración, como todo se explora y en algún momento, si sale bien, se descubre. Pero yo les preguntaba, bueno, en términos de los desafíos que yo les cuento que tiene nuestra transición, dependemos mucho de la tecnología importada, necesitamos mucho capital humano capacitado. Bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene el offshore? ¿No? Entonces, una de las cosas que ellos me decían es, por un lado, hoy por hoy,
toda la exploración offshore depende tecnológicamente de cosas importadas. O sea que en eso no está mejor que una energía renovable y demás. Ok. La realidad es que la gente que está en las exploraciones offshore es altamente capacitada, hay mucho geofísico, geólogo, etcétera. Pero bueno, uno de los principales beneficios del offshore es que vos en un único pozo tenés la capacidad de producción de 158 pozos, una cosa así decían en el panel, y que eso reduce mucho la huella de carbono, digamos, de las explotaciones respecto a Vaca Muerta, ¿no? Entonces, los panelistas decían, en realidad esto es una oportunidad porque además Argentina en 2022 sacó su plan de transición energética y uno de los puntos centrales en los que Argentina decía, bueno, nosotros vamos a hacer la transición, pero nos vamos a basar en estas 10 cosas, uno de los puntos centrales era usar el gas natural como combustible de transición. O sea, reconociendo que somos ricos en ese recurso y que dentro de los fósiles es el menos contaminante, ¿no? Te paso al mate porque Dale. ya te estuve hablando muchísimo, mientras se me van ocurriendo otras cosas. En todo esto siempre está como el factor este que decíamos, de para desarrollarte también, o sea, tenés YPF, pero YPF tiene como ciertos puntos fuertes y algunos puntos donde no se ha desarrollado por cuestiones históricas o políticas incluso. Si no me equivoco, también sos docente o fuiste de macroeconomía, ¿no? Sí, soy docente de macro superior. No sé si eso te permite o no esbozar alguna respuesta a lo que te voy a preguntar, pero es ¿cómo está hoy Argentina en términos de inversiones? Porque siempre lo que se hablaba para decir, bueno, que vengan las inversiones, era estabilidad, facilidad para operar con divisa extranjera, seguridad jurídica, y esta última gestión política económica lo que viene diciendo es, bueno, vamos a facilitar todo eso, vamos a hacer un régimen especial para eso, y con eso va a ser suficiente. ¿Sentís que eso lo están viendo también o puede llegar a ocurrir con estas condiciones? ¿O falta alguna cosita más de decir, sí, falta que, no sé, que empiece a crecer el país en términos de empleo, en capacitación, en educación, como decías vos? Mira, yo creo que eso no es una cuestión como de percepción, sino que uno tiene que mirar los números, ¿no? Okay. Si uno mira los números de la inversión extranjera directa en Argentina en los últimos meses, en el último año, la realidad es que no hubo un aluvión de inversiones. Creo que el caso más patente que tenemos en la cabeza es el caso de Petronas, porque nos toca de cerca, digamos. Nosotros generamos un régimen de inversiones para las grandes empresas o para las grandes inversiones y resulta que todavía, por lo menos lo que está pasando a nivel macro, no muestra que haya sido una señal que alcance para que la gente nos vea como un país seguro para invertir. O sea, necesaria pero no suficiente. Exacto, Okay. exacto. Yo creo que el régimen tenía, como todo régimen, cosas muy criticables y cosas favorables. Creo que en la composición del régimen no se pensó en qué iba a pasar con la industria nacional y las pequeñas empresas, que hoy por hoy en Argentina son la mayoría de las empresas, ¿no? Digo, cuando uno cataloga las pymes. Pero más allá de eso, creo que hasta hoy no parece haber sido una condición necesaria, ¿sí? No parece haber sido una condición suficiente, perdón. Tampoco sé si es una condición necesaria. Tengo mis dudas al respecto. Ahora, creo que hay otras cosas que a nosotros nos pueden jugar en contra respecto de qué le estamos mostrando al resto del mundo que vamos a hacer. Digo, yo soy muy crítica del posicionamiento que tomó el gobierno nacional respecto a la no firma del Pacto del Futuro y de la alineación con los objetivos de desarrollo, porque en algún sentido uno le está mostrando al resto del mundo que no se está alineando a una agenda que es internacional, que en algún sentido uno es como una etiqueta que uno se pone y le dice, bueno, mis políticas van a ir en esta línea, ¿no? Sí, que en las grandes reuniones G20, G7, donde en general es una rosca económica decir, che, vos estás en este grupo, sí, voy a invertir acá o voy a pensar en que ese es uno de mis objetivos. Y muchas veces son 3 o 4 cositas que, como el gobierno por lo menos dice, bueno, pero como no se aplican nunca, no tiene sentido que adhiramos. Bueno, quizás si no se cumplen, podés adherir y después beneficiarte de esa no presión que genera adherir a esa política. Sí, y además, bueno, es como sumarte a esto de las etiquetas que marcan, por ejemplo, la calidad de un producto. Para mí es etiquetarnos, ¿no? O sea, es etiquetarnos y dar una señal al mercado. Yo creo que la señal no es buena. Tampoco tengo muy en claro qué es lo que ellos no consideran, digamos, digno de tener como meta, de lo que se tiene como meta, qué es lo que ellos consideran que
que justifica la no adhesión, ¿no? Porque dentro de cada país, los países se adhieren a esas metas, pero cada país puede establecer sus propias metas. Puede ser más ambicioso o menos ambicioso. ¿Sí? Digo, a mí me parece que es una mala señal. Yo creo que son señales que no ayudan en el sentido de la inversión. Y digo, bueno, de golpe tenemos un presidente que sale a decir que no cree en los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, no sé, siento que es medio irremable. Yo una de las cosas que contaba es que hay muchos puertos en Argentina que están teniendo que categorizarse como puertos verdes. Es una etiqueta que se pone en los puertos para que las empresas quieran transar a través de sus puertos. Esto es lo mismo. Digo, los puertos saben que si no tienen la etiqueta de puerto verde, van a quedarse sin algunas empresas que quieran mandar o sacar sus productos a través de ellos. ¿Para qué lo hacen? Para garantizarse esos clientes. No debería haber un sesgo ideológico. Si más o menos lo que querés es crecimiento económico o producción o mayor comercio. Totalmente. A mí me gustaría que fuese por lo menos más claro que de los objetivos y de las metas que están en el Pacto del Futuro, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ellos creen que no son deseables para no adherirse, porque no tengo muy en claro todavía qué es lo que llevó a la decisión, pero creo que es una mala decisión en términos de la inversión. No lo puedo asegurar, esto sí es una percepción, pero en términos de inversiones, hasta ahora pasa un poco lo que pasó en su momento con Macri, que se esperaba un aluvión de inversiones por algunas medidas que se tomaron, y las inversiones nunca llegaron. Así que no sé, vamos a ver, hay que darle tiempo. También uno tiene que ser justo en términos de que hay que darle tiempo, pero bueno, estamos en el mes 9 del año ya. Uno lo piensa en términos también de la expectativa que se genera, porque acá en Bahía Blanca vivimos como, bueno, si no adhieren al RIGI no van a ver un peso nunca más, un dólar nunca más, y de la nada sale trascendido de que dicen que ni el que le puso el RIGI más rápido, ni el que le prometió un puerto 100% privado, ni le daba todas las condiciones para instalarse, tampoco tenía que ver con eso. Tenía que ver quizás con conductas, señales, que también, lo que vos decías de las etiquetas que aportan un granito, a veces más grande que un granito, para que se acelere un proceso. Sí, tal cual. Y yo lo que creo es que, como todo, hay un componente político muy grande. A mí, Mariano Álvarez Porte hace, no sé, como un mes y medio me hizo una entrevista y me dice, ¿vos qué crees de la planta de GNL? Y yo soy muy escéptica, le dije. Yo soy de Río Negro, así que, digamos, a mí que esté acá o esté en Río Negro, naturalmente eran dos opciones que me gustaban. Por supuesto me gustaba más acá porque vivo acá y trabajo en temas de energía. Pero yo decía, yo soy muy escéptica porque vos fíjate que lo anunciaron como un hecho, pero todavía no estaba definido. ¿Quién se iba a hacer cargo de la inversión? Había que comprometer un montón de empresas que operaran a través de esa planta, porque si no el costo, digamos, de mantenimiento, operación, era no rentable. Había un montón de condicionantes para que eso fuese un hecho que estaban sin resolver. Yo le digo, mira, yo no creo que vayan a hacer una planta de GNL y una inversión de cero. Sí. Realmente no creo. Y me dice, qué raro, no escuché a nadie. Bueno, sí, para mí, y cuando salió le digo, ¿viste? Yo te dije. Porque además enseguida, ¿viste? Los que estamos como leyendo cosas energéticas, enseguida salió que PAE había salido a contratar este buque. Para American Energy. Sí, claro. Entonces, bueno, ya ahí era la primer señal de que había una alternativa sin la inversión grotesca que se esperaba. Y bueno, yo creo que ese va a ser el camino. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Te quiero hacer la última, va a ser la última por una cuestión de tiempo en realidad. Por lo que está ocurriendo actualmente, decías, o lo charlábamos de esto de gente que está solamente en la universidad o que tiene mucha implicancia con la universidad, y hablábamos esto quizás de sesgos, ¿no? ¿Qué notás vos que está pasando ahora con la universidad en esos términos? Y como alguien que conoce de economía, de que, bueno, siempre las elecciones de lo presupuestario, lo fiscal, son cuestiones políticas e ideológicas. ¿Notás que por ahí con la universidad hay algo que no termina de cerrar de esto, decir esto va a afectar las cuentas públicas y ese discurso que se está generando, que no es nuevo tampoco? Siempre se vende siempre como novedoso, pero son cosas que la gente que está hace muchos o no tantos años en la universidad ya lo ha escuchado otras veces y sabe que no es tan como se está presentando. No sé cómo lo ves vos. Mira, yo tengo una posición respecto a eso, digamos, por supuesto que a mí me toca de lleno. Siempre digo que a mí me duele muchísimo escuchar que nos dicen, pues yo también soy investigadora de CONICET, que somos ñoquis, que lo que hacemos no sirve para nada. Creo que no es real,
Estoy convencida de que lo que hacemos es útil para la sociedad. También creo que es un posicionamiento político y lo entiendo hasta como una discusión política, digo. Y permitime decir lo que pienso y seguro la gente me critica, pero yo creo que una de las cosas que le pasa a este gobierno es que no tiene hacia dentro de los órganos de decisión una oposición muy fuerte. Entonces, yo siempre creo que el poder, cuando uno está en el poder uno lo crea y lo refuerza teniendo a alguien con quien discutir, ¿no? Porque que van hasta donde lo dejan. Claro, o sea, digo, vos fortaleces tu poder cuando vos tenés del otro lado a alguien que te discute, porque si vos estás como un loco hablando solo, digamos, el efecto de la discusión se pierde. Entonces, yo lo que creo es que lo que este gobierno hace cuando se pone a discutir con el CONICET, que digo, el CONICET durante mucho tiempo tuvo un gran posicionamiento hacia un lado o hacia un sector político, y las universidades en muchos casos también tienen una referencia hacia el radicalismo. Entonces, lo que creo es que como no encuentran hacia adentro de los órganos de gobierno, digamos, y los órganos de decisión, alguien con quien discutir fuerte, salen a buscar la discusión hacia sectores que están reaccionando. Pues digo, el CONICET reacciona muy fuerte, las universidades reaccionan muy fuerte a los ataques, digamos, del gobierno. Entonces creo, digamos, y elijo pensar que nos pegan queriendo fortalecerse y que en la respuesta nosotros les estamos dando de comer en la boca en términos de decir, bueno, estamos haciendo lo que ellos esperan, ¿no? Salir a negociar y que ellos encuentren un interlocutor con el cual discuten en una misma línea. Lo leo políticamente de esa manera, quizás estoy súper equivocada, pero lo veo de esa manera. También creo que... También de generar todo el tiempo un contraste como la gente versus, ¿viste? La gente, o sea, como que la gente tiene menos plata porque se gasta en el CONICET o porque se gasta en una aerolínea o porque se gasta en los jubilados, por decir. Totalmente. Pero bueno, también me deja tranquila que la marcha más grande que tuvo este nuevo gobierno fue en defensa de la educación pública. Yo estoy convencida de que uno de los mayores valores que tiene Argentina, yo... hice toda mi carrera, desde grado hasta posgrado en la Universidad Nacional, y cuando nos vamos afuera a reuniones internacionales, los argentinos nos destacamos por el nivel que tenemos. Entonces, estoy convencida de que es un valor que Argentina debe defender, pero también, y permitime decir esto, mis compañeros me van a matar, pero permitime decir esto, yo creo que las universidades y el CONICET tienen que recoger el guante y ponernos a pensar, digo... La crítica que recibimos por parte del gobierno me parece nefasta y no estoy de acuerdo para nada, pero digo, no sé cómo es ese dicho de cuando dice, cuando se escucha agua, el que río corre, una cosa así, digo... Moreto es el hombre de los refranes, pero si a él no le sale es porque lo agarraste distraído. Es una cosa así, pero bueno, lo que digo es, nosotros también tenemos que hacer un proceso... Eso, cuando el ruido suena es porque agua trae. Vale, para eso está molesto. No necesariamente en el sentido, ni ahí en el sentido y con el desprecio que nos tratan. No, pero creo que como de abrirse a la sociedad un poco más. De abrirnos a la sociedad, de revisarnos, así, pero lo pienso así de todos los ámbitos del Estado, digamos. O sea, nosotros, al igual que cualquiera, necesitamos revisarnos, digamos, que se nos haga una auditoría, volver a definir líneas de investigación si la sociedad cambió y investigamos cosas que de golpe dejaron de ser relevantes, quedaron obsoletas. No sé, vuelvo a decir, categóricamente estoy en contra de todo lo que el gobierno dice de la universidad pública y del CONICET. Soy miembro de las dos instituciones, pero también creo, y en esto estoy muy de acuerdo con el director del Instituto de Buenos Aires, Andrés López, creo que el CONICET y las universidades deben revisarse. Nosotros tenemos que hacer un proceso continuo de revisar lo que hacemos, de revisar cómo comunicamos lo que hacemos. Yo creo que, lo hablábamos en off, los investigadores, los institutos, durante mucho tiempo no estuvimos preocupados de mostrarle a la sociedad por qué lo que hacíamos era valioso. Y en ese sentido, es la única cosa buena que le veo a esta crítica constante que venimos recibiendo desde que Milei está haciendo campaña, es que nos, en algún sentido, o los que reaccionamos a la patada, digamos, empezamos a preocuparnos para mostrarle a la sociedad que lo que hacemos es importante y qué es lo que hacemos, porque quizás estábamos muy hacia adentro, porque no era una demanda de la sociedad. Y ahora la sociedad nos está exigiendo que les mostremos lo que estamos haciendo. Bueno, y yo creo que en eso sí debemos recoger el guante. Por suerte estoy
en un instituto donde Silvia London, que es la directora, está todo el tiempo preocupada y haciendo iniciativas para que nos mostremos. Y en el caso de la Universidad Nacional del Sur y del Departamento de Economía, creo que tanto Daniel como Andrea son gestores de la universidad que, como dije en su momento, cuidan la plata de la universidad más que la de su propia casa, y eso es muy motivador cuando vos estás en una institución. Y por otro lado, que están haciendo iniciativas como la del workshop para decirle a la sociedad de Bahía Blanca y a todo el entorno que estamos a disposición. Porque también lo que nos pasa mucho es que la gente no sabe lo que hacemos, porque nosotros evidentemente erramos en la comunicación, pero que tampoco saben que la universidad está a disposición. Digo, a nosotros Federico Susbieles, él, bueno, asumió, vino de temporal. Cuando pasó la locura del temporal, vino y nos dijo, yo necesito tener la información de qué pasa con la pobreza en Bahía Blanca y necesito que el IES vuelva a hacer el trabajo. ¿Qué necesitan? Bueno, y nosotros salimos a hacer lo que nos pidieron. Entonces, creo que también es eso, ¿no? Ponernos a disposición y que dentro de las posibilidades que la universidad tiene, presupuestarias, de recursos humanos y demás, saber que la universidad está para la sociedad y que, de hecho, la creación de las universidades fue esa, ¿no? Dar respuesta a los problemas de las sociedades. Y bueno, estamos para eso. Buenísimo. Bueno, Marito, no llego a ver el reloj, pero ya son las 9 en punto. Yo dije que iba a ser la última por una cuestión de tiempos y a las 9 en punto terminó de responder María. Los dejamos con APP Radio, ¿sí? En un ratito va a estar subida la charla que tuvimos recién con María en YouTube. Obviamente hay un recortecito porque hablamos más de 20 minutos. Y mañana volvemos a las 7 de la mañana para cerrar esta semana. Nos vamos con Monash Daydream.